Amén, muy buenos días, amados hermanos, los saludo con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, amén. Muy bien. El día de hoy vamos a retomar nuestra serie acerca del Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Recuerdo que hace unos años atrás, viajamos por tierra a San Pablo con mi familia. Fuimos por tierra y previamente ya habíamos ido a ese país, antes de ir a San Pablo. Habíamos ido hasta la ciudad de Campo Grande y algo que nos había sucedido la primera vez que fuimos por allá es de que estamos tan acostumbrados hoy en día cuando conducimos a usar el sistema de navegación de Google Maps, ¿no? Que ya prácticamente ni nos acordamos cómo se ven las calles, sino que simplemente seguimos el mapa en Google Maps. Y resulta que cuando llegamos la primera vez a Campo Grande, por supuesto, me di cuenta de que dependíamos demasiado de Google Maps y prácticamente, teníamos que ir preguntando las ubicaciones a todo el mundo. Así que para cuando decidimos ir a San Pablo por tierra, traté de cerciorarme de que ya no corramos con ese inconveniente, ¿no? De no saber cómo ubicarme. Imagínense San Pablo, ¿no? Una ciudad inmensa, más de 25 millones de habitantes. Entonces me ocurrió que lo que podíamos hacer era comprar un chip brasilero en la frontera y yo podía llevar dos teléfonos, ¿no? El mío, el que siempre uso, y llevar un segundo teléfono para instalarle el chip brasilero, ponerle megas, como hacemos aquí, de tal manera que le pueda compartir del celular brasilero megas al mío, así tener internet y poder navegar en Google Maps sin ningún problema. Y así lo hice, la verdad que el sistema funcionó de mil maravillas. Una maravilla, la verdad. A lo largo de todo el camino no tuvimos ningún inconveniente. Google Maps, por supuesto, nos llevó fantásticamente a través de todas las rutas, pero la cosa cambió un poco al llegar a San Pablo. Como les decía, tan grande la ciudad que muchas veces me sucedía, porque hay carreteras que van por arriba, por abajo, túneles, es una locura, movilidades por todos lados. Entonces, en muchas oportunidades, cuando el mapa me señalaba una ruta, incluso teniendo la dirección de Google Maps, me perdía. Claro, porque parecía que iba a ir por allá, pero resulta que era una vía que tenía que tomarse por más abajo y me perdía con mucha facilidad. Entonces, ¿qué me estaba sucediendo? Esto nos pasó en repetidas ocasiones y claro, no es como aquí, ¿no? Que el retorno, si vaya a ser la esquina doble y ahí vuelva, no, el retorno era 5 o 7 kilómetros más allá, era una locura. Entonces, ¿qué es lo que me estaba pasando con respecto al mapa? Lo estaba viendo, el mapa, pero no lo estaba observando. Y ahí me quiero enfocar un minuto. Hay una gran diferencia, gran diferencia entre ver o mirar algo y observarlo. Podemos, y van a hacer este ejercicio y se van a dar cuenta que es así, podemos haber visto o mirado algo muchísimas veces, pero no haberlo observado. El tema es que cuando simplemente miramos algo o lo vemos, no adquirimos mayor información, no adquirimos conocimiento. En cambio, cuando observamos algo, sí estamos adquiriendo nuevos conocimientos o conocimiento verdadero. Entonces, observar es algo muy, pero muy poderoso. Para el pasaje que vamos a estar estudiando el día de hoy, está sucediendo algo muy similar a lo que acabo de describirles con este ejemplo que les mencioné en el principio, entre mirar y observar. ¿Qué está sucediendo en el pasaje que vamos a ver el día de hoy? Resulta que habían muchas autoridades religiosas en Israel y de pronto aparece un personaje, Juan el Bautista, que empieza su ministerio de predicación en medio del desierto. Y gracias, hermano George. Y se convierte en un ministerio tan elocuente que empieza a ganar mucha notoriedad, muchísima notoriedad. Entonces, las autoridades religiosas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y quién es este personaje que está predicando en el desierto y a quien acude tanta gente para escuchar su predicación? Y no solo eso, sino también para sumergirse en el bautismo que él está preguntando. Entonces las autoridades religiosas empiezan a preguntarse este tipo de cosas. Como les decía también al inicio, los sacerdotes miraban, habían visto
muchísimas cosas que la Escritura decía, pero en realidad no habían observado con detenimiento cuándo era el advenimiento del Mesías. De tal manera que se perdieron cosas claves, como que Juan era el precursor del Mesías y como que el Mesías era quien realmente tenía toda la autoridad para hacer un cambio verdadero. Por tanto, en esta mañana lo que vamos a estar viendo es que solo pueden encontrar a Jesús, escúchame bien, solo pueden encontrar a Jesús aquellos que reconocen su autoridad, ¿de acuerdo? Solo pueden encontrar a Jesús aquellos que reconocen su autoridad. Y lo vamos a ver en dos puntos. Hay quienes parecen conocer mucho y en verdad no lo reconocen. Y hay quienes parecen no conocer mucho, pero sí lo reconocen, ¿ok? Entonces quisiera que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 1, del 19 al 28. Y para la lectura de la palabra del Señor voy a pedirles que nos podamos poner en pie. Dice así, repito la cita, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28. Y dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es palabra del Señor, vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, por favor en esta mañana condúcenos en tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu hacia toda la verdad. Condúcenos, amado Señor, a que realmente tu palabra sea transformando nuestras vidas. Que principalmente se predique el Evangelio de tu Hijo, que aquel mensaje es el que contiene, de acuerdo con el testimonio de las Escrituras, el poder tuyo para salvación de todo aquel que cree, bendito Padre. Amado Señor, que yo no le quite ni le añada a tu santo texto, bendito Padre, sino que lo comunique fielmente en esta mañana. Te lo pido en nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, entonces, como les venía diciendo, amados hermanos, solo pueden encontrar a Jesús, y esto es muy importante lo que les estoy diciendo, solo pueden encontrar a Jesús aquellos que reconocen su autoridad. Y como les estaba diciendo también, hay quienes parecen conocer mucho y en verdad no lo reconocen. Por lo general, cuando de pronto se está realizando un juicio oral, ¿no es verdad? Cuando se realiza un juicio oral, una audiencia, tal vez si el hermano Emerson estuviera aquí me podría validar mejor en esto, pero estoy seguro que es así. Cuando hay un juicio oral, generalmente se llaman a testigos, ¿no? En el juicio. De pronto ha sucedido alguna situación, algún crimen, algo así. Entonces, hay testigos que han estado presenciando el hecho. Entonces, ¿para qué se llama a esos testigos? Se los llama para que justamente puedan dar un testimonio cabal de los hechos, ¿no es verdad? De tal manera que el juez pueda dictar una sentencia justa, una sentencia de acuerdo a los hechos. Esto es lo que está sucediendo con las autoridades religiosas de Israel. Ellos dicen que mandaron sacerdotes y levitas para justamente encontrar tranquilidad con respecto a quién era
Juan el Bautista. Ahora, necesariamente tenemos que hacernos unas cuantas preguntas aquí. Y una muy importante que nos deberíamos plantear es la siguiente: ¿por qué estaban las autoridades religiosas de Israel tan interesadas por resolver la identidad de Juan el Bautista? Y se me ocurren 4 razones por las que ellos estaban tan interesados en conocer quién era Juan. Primera de estas razones es que Juan, por supuesto, había ganado muchísima popularidad. Muchísima popularidad. Tanto así que las mismas escrituras declaran que prácticamente toda Judea salía a bautizarse en el, valga la redundancia, bautismo de Juan el Bautista. Dice Mateo 3, del 5 al 6, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por supuesto, las autoridades dijeron: ok, aquí hay uno que no es sacerdote, no es levita, no sabemos si es profeta, y tiene un ministerio realmente muy, pero muy notorio. Segunda razón, por la preservación de la paz. ¿A qué me refiero con esto? Saben ustedes, los romanos permitían el sincretismo religioso. Es decir, los romanos permitían que los distintos pueblos conquistados aún conservasen sus religiones. Sin embargo, algo con lo cual los romanos no estaban dispuestos a jugar era con la paz del imperio. De tal manera que Juan, visto desde esta manera, tenía tanta popularidad, podía de alguna forma convertirse en un caudillo bastante amenazante para la paz del imperio. Entonces, quienes tenían que preservar esta paz, justamente religiosa, eran las autoridades de Israel, para que ningún extravagante o excéntrico religioso pudiese causar algún tipo de alboroto. Tercera razón por la cual están ahí: ¿quién es este? La expectativa mesiánica, por supuesto. Los judíos sabían por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, de que tenía que venir, ¿qué? Un Mesías. Y según el testimonio de la misma Biblia, muchos de los que habían asistido al ministerio de Juan estaban empezando a preguntarse: ah, caray, parece que este Juan el Bautista es el Mesías que estamos esperando. Si no, miren lo que dice Lucas 3:15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ahí estaban. Parece que es el Mesías. Cuarta razón. Esta es muy importante y quizás la más importante. Lo que realmente llamó la atención de las autoridades religiosas fue el bautismo que Juan practicaba. Entonces empezaron a ver y dijeron: a ver, un momento. ¿Qué es lo que está haciendo este señor? ¿De dónde se ha sacado este bautismo? Eso llamó muchísimo la atención, y por eso es que le hacen la pregunta. Y bueno, a ver, decime una cosa, Juan. ¿Quién sos? ¿Tú quién eres? En lenguaje de la Reina Valera, ¿no es verdad? Noten que, una vez más les digo, ¿no? Enviaron sacerdotes y levitas, no enviaron a cualquiera, enviaron gente con conocimiento, enviaron gente preparada. Se querían asegurar una respuesta, a ver quién era Juan. Y todo lo que acabo de mencionar acerca del porqué de esta pregunta, es decir, ¿tú quién eres? ¿No es cierto? Las 4 razones que les he dado, se confirma a partir de la respuesta de Juan. Porque Juan, ¿cuál es la respuesta que da? Muchachos, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo, yo no soy el que ustedes están esperando. Ahora, si volvemos un minuto al ámbito legal, cuando por ejemplo en las investigaciones policiales los detectives encuentran al sospechoso de un crimen, pongámonos a pensar eso un momento, ¿ok? Encuentran al sospechoso de un crimen, ¿qué es lo que van a buscar las autoridades policíacas con respecto a ese sospechoso? Que éste emita una confesión, ¿no es verdad? Una confesión, y esa confesión se escribe. Ahora, ¿qué entendemos nosotros por confesión? Entendemos que confesión es decir la verdad, ¿no es cierto? Pero si analizan el concepto de lo que significa confesión, resulta que eso significa un poquito más que simplemente decir la verdad. Significa prometer algo. Eso es una confesión. De tal manera
que cuando le toman la confesión al criminal, él está prácticamente prometiendo o dando fe de lo que está diciendo es cierto. Ese es el tipo de respuesta que da Juan el Bautista. Él confiesa, él prácticamente le dice, ¿saben qué, muchachos? Les prometo, como diríamos aquí, que yo no soy el Mesías que ustedes están esperando. Ahora, por supuesto, esto los ha dejado de esta manera, ¿no? Como que rascándose la cabeza y diciendo, bueno, a ver. Si este no es el Cristo, a cual todo el pueblo dice que de pronto este es el Cristo, ¿quién sos? Y empiezan a decirle un par de preguntas más, empiezan a ser un tanto más específicos con respecto a sus interrogantes. Y lo primero que le dicen es, bueno, a ver, si no sos el Cristo, ¿sos Elías? ¿Eres tú Elías? ¿Por qué le hacen esa pregunta? Los judíos sabían perfectamente bien por las profecías como Malaquías, capítulo 4, del 5 al 6, que Elías, el profeta, iba a aparecer poco antes del primer advenimiento del Mesías. Así dice en Malaquías, ¿no? He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y así sigue diciendo esa profecía. Entonces, claro, ellos dicen, ajá, ok, a ver, si no es el Cristo, debe ser Elías. Pero lo que estaban fallando es que el mismo Nuevo Testamento reinterpreta la profecía de Malaquías, dando a entender que este Elías que iba a venir no era otro más que Juan el Bautista. Miren lo que dice Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Y qué dice Juan? No, les cuento que yo no soy Elías. Ah, ok, si no sos Elías, entonces sos el profeta. Sos el profeta. Y saben un dato curioso, voy a hacer un paréntesis. Saben ustedes que los musulmanes han sacado justamente que en esta referencia bíblica hay una mención a Mahoma. Entonces ahí está. Le están diciendo el profeta, es una referencia a Mahoma. Obviamente nada que ver, esto se reinterpreta en el Nuevo Testamento y es una referencia a Cristo. Pero le preguntan, ¿no? Entonces, bueno, ¿no sos Elías? ¿Sos acaso el profeta? ¿A quién se referían? Una vez más recurriendo a la Biblia, Deuteronomio 18:15, les dice así, ¿no? Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por supuesto que el Nuevo Testamento interpreta a este profeta como siendo el propio Señor Jesucristo. Dice en Hechos 3:20 al 23, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta, y así sigue. Entonces el profeta es una clara referencia a Cristo. Entonces, a todo esto, por supuesto, Juan el Bautista responde ¿cómo? No, muchachos, yo no soy Juan el Bautista, yo tampoco soy el profeta. Y esto, por supuesto, los dejó con muchísimas más dudas. Y por eso le preguntan, bueno, entonces, ¿quién eres? No nos podemos ir sin respuesta. No podemos volver a las autoridades que nos han enviado sin que nos den una respuesta. ¿Quién eres? Y en el versículo 23 lo responde, ¿no? Claramente, y lo vamos a volver a leer. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo que hace Juan el Bautista es recurrir a las palabras del profeta Isaías cuando el pueblo estaba cautivo bajo Babilonia y vivía bajo muchísima oscuridad espiritual. Entonces lo que les estaba diciendo Juan prácticamente es de que él simplemente estaba apuntando el camino hacia aquel que iba a liberar al pueblo de la oscuridad espiritual en la que se encontraba. Esta es una forma en la que Juan el Bautista se presenta con muchísima humildad, porque podemos ver que la única finalidad que él tenía era exaltar la venida del Mesías. Ahora bien, evidentemente, por lo que entendemos en el pasaje, amados, habían muchos, en este caso los sacerdotes y fariseos, los levitas igual, que conocían muchísimo
conocían muchísimo acerca de las Escrituras, pero que sin embargo no les alcanzaba para reconocer al Mesías. Ahora déjenme decirles lo siguiente. Así hoy, como en aquellos tiempos, la cosa no ha cambiado mucho. Hay N cantidad de personas que conocen muchísimo la Biblia, pero no llegan a reconocer al Mesías. Y lo demuestran en ciertas cosas, ¿saben? Lo demuestran primeramente en su falta de confianza en Jesucristo. Puede una persona conocer la Biblia de clina cola, pero si no tiene confianza en el Señor Jesús, realmente no está reconociendo al Mesías. ¿Y cómo es este asunto? ¿Cómo es este asunto que no confían en el Señor Jesucristo? Bueno, insisten en querer encontrar a su Mesías en un montón de lugares, menos en la persona de Cristo. De pronto ese Mesías lo quieren encontrar en el ingreso, en el dinero, en los logros, en las personas. Lo quieren encontrar en cualquier lugar. Pero el punto es que, al igual que en los tiempos del Bautista, muchos siguen buscando al Mesías y a pesar de conocer mucho, no lo encuentran realmente. Y lo demuestran también en su falta de humildad para que Jesucristo sea exaltado. Así también lo demuestran. Pueden conocer muchísimo de la Biblia, pero si no exaltan a Cristo con sus vidas, están mostrando que no lo han reconocido. Amados hermanos, con demasiada recurrencia queremos que la atención se centre en nosotros mismos. Con demasiada recurrencia hacemos esto. Que lo que las personas terminen viendo en nosotros sea justamente nuestros logros, nuestra impronta, nuestra elocuencia, nuestra capacidad, y terminamos fallando en mostrar al Señor Jesús. Si hay algo que está haciendo Juan el Bautista en este pasaje, es apuntando directamente a aquel que tiene todo el poder para transformar y cambiar. Él no se está apuntando a sí mismo. Bien pudo él haber dicho, bueno, ahora sí es mi oportunidad, voy a tomar notoriedad y esto me va a ser de beneficio. Él no hizo eso, ¿no es verdad? Y no solamente eso, amados, sino que muchos no reconocen a Cristo, sino que también no permiten que Cristo sea reconocido en sus vidas. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos al punto de que Cristo no sea reconocido en nuestras vidas? Podemos citar un par de ejemplos. ¿Cómo discutimos? Porque tenemos discusiones con las personas, ¿no? No vamos a decir que no, porque alguien que me diga que no ha discutido alguna vez con una persona, no discute con alguien, entonces, amado, prepárese porque de pronto lo van a promover prontito. No, discutimos pues. Ahora, ¿cuál es mi actitud al discutir? ¿Es siempre la de ganar? Con ese tipo de actitud, ¿acaso estamos reflejando a Cristo o nos estaremos reflejando a nosotros? ¿Se imaginan si Cristo se haya puesto a discutir con los judíos, los fariseos, el Sanedrín, acerca de si debía o no debía ser crucificado? El día de hoy no tendríamos redención efectiva en nuestras vidas. O también me pongo a pensar la forma en cómo trabajamos. A ver, ¿estamos reflejando a Cristo ahí? ¿Cómo trabajamos? ¿Simplemente por mi conveniencia? ¿O porque incluso vemos el trabajo como una extensión de nuestro ministerio para adorar al Señor? Estas son cosas que debemos preguntarnos, ¿no? También en la forma en cómo nos relacionamos con otros. ¿Cómo nos relacionamos con otros? Siempre tendemos a ser egoístas, a ser yo primero. O de pronto también en la forma en cómo solucionamos nuestros problemas. Para solucionar nuestros problemas queremos mentir, engañar, recurrir a ese tipo de cosas. Entonces, en todo este tipo de asuntos no estamos mostrando a Jesús. Y por ende estamos dando evidencia de que no le hemos reconocido. Y volvemos al tema. Puedo conocer muchísimo acerca de la Biblia.
¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas hay en este preciso instante que me paro aquí en esta mañana que saben tanto acerca de Cristo? Saben todo acerca de Cristo, pero que sin embargo no lo reflejan. No lo reflejan. Estábamos justamente hablando anoche con mi familia. ¿Se acuerdan cuando la palabra del Señor dice que los cielos cuentan de su gloria? O para ponerlo de otra manera, que incluso la creación, cuando miramos los cielos, dan testimonio del Señor. Y hay una analogía muy interesante, saben ustedes, entre el sol y la luna, para que podamos entender el tema de reflejar, mostrar a Cristo. ¿La luna tiene luz propia? No la tiene, ¿no es verdad? Es decir, en sí misma ella no brilla, no tiene luz para hacerlo. ¿Quién es el que brilla? El sol. ¿Qué es lo que hace la luna? Refleja la luz del sol. Eso es todo lo que hace. Y noten ustedes que la luna no se corre del asunto, simplemente refleja la luz de la luna. Esa es una analogía con respecto al creyente y a Cristo. Lo único que debemos hacer nosotros es reflejar a Cristo, y eso es ciertamente lo que está haciendo el Bautista en el pasaje. Está mostrando a Cristo ante todo. Él no se está poniendo primero. Por eso es que les daba la aplicación con respecto a si estamos mostrando a Cristo o no en nuestras vidas. Debemos, por tanto, analizar si hemos reconocido al Mesías y si lo estamos dejando verse en nuestras vidas. Y así como le venía diciendo entonces, solo pueden encontrar a Jesús aquellos que reconocen su autoridad, porque hay quienes también parecen no conocer mucho, pero sí lo reconocen. Si de pronto vamos manejando, esto nos pasó en cierta oportunidad igual, volviendo de otro de los viajes de Brasil, que resulta que estábamos volviendo en la madrugada, oscuro por cierto, y resulta que se pone una camioneta atrás mío y empieza a tocarme bocina así desesperadamente, y suena una bocina como de policía. Entonces yo dije, claro, debe ser los policías, pues, ¿no? Entonces me hice a un lado y solamente bajé mi vidrio, ¿no? Y resulta que se baja uno vestido de civil, y me dice, no, por favor muéstreme su declaración jurada, documentos, todo. Y yo le digo, oficial, discúlpeme, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Qué me está pidiendo usted? No, porque la verdad no sabía qué me estaba pidiendo, declaración jurada. Bueno, resulta que ahí nos hicieron bajar los vidrios, vieron que éramos familia, y dijeron, familia, déjenlos ir todo tranquilo, ¿no? Parece que eran los de la aduana. Pero si alguien viene vestido de civil, así, para indagarnos sobre algo, ¿qué es lo primero que nosotros le vamos a preguntar? Credenciales. Le voy a decir, a ver, muéstreme por favor, ¿quién es usted para pedirme semejante cosa? ¿Qué es lo que le acredita a usted para pedirme declaración jurada? Que esto, que lo otro. Muéstreme algún tipo de identificación que lo valide. Esto es precisamente lo que los enviados están haciendo con el Bautista. Luego de que Juan les dice, saben muchachos, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, no soy el profeta, entonces se rascan la cabeza y dicen, ok, a ver, momento. Si vos no sos ninguno de esos, debes decirnos con qué autoridad, dónde están tus credenciales, cuál es tu autoridad para practicar este bautismo que vos estás practicando. ¿Cuál es tu autoridad? Ahora, noten algo muy interesante aquí, ¿no? Ellos sabían, los religiosos, de que con el advenimiento del Mesías, o de este Elías que ellos esperaban, algún tipo de cambio religioso se iba a producir en el pueblo. Ellos sabían que sí, efectivamente, algo como el bautismo iba a ocurrir. Pero ellos entendían, si este bautismo tiene que suceder, lo tiene que hacer o el Mesías, Elías o el profeta. Alguno de esos tiene que ser, pero aquí nos acaba de responder este muchacho, este señor, que no es ninguno de esos. Así que, ¿cuál es la autoridad? ¿Con qué autoridad lo está haciendo? De pronto ellos han podido derivar
este tipo de conclusiones a partir de pasajes como Zacarías 13:1. Miren lo que dice Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Claro, ellos sabían que para el advenimiento del Mesías iba a suceder esto. Por tanto, como les decía, están diciendo, ¿no? ¿Quién te crees para estar llevando a cabo este bautismo y estar haciendo seguidores si no sos ninguno de los que te acabamos de mencionar? Y saben, hay muchos símbolos que usamos en nuestra vida cotidiana, símbolos, ¿ok? Y los usamos generalmente para informar cosas, de tal manera que el simple hecho de ver un símbolo, cuando vemos un símbolo, ya no hay necesidad de pronto de agarrar un manual y decir, ah caray, a ver, ¿qué significa este símbolo? Sino que como el símbolo es una herramienta de asociación, cuando lo vemos, automáticamente ya somos informados qué es lo que significa. Por ejemplo, cuando vemos una luz roja en un semáforo, eso es símbolo de detenerse, pues, ¿no? O sea, no tengo que estar sacando la guía de tránsito, a ver el rojo, a ver cómo, ya hay. No, ¿no es cierto? Ya vemos el rojo, tengo que parar. O por ejemplo, si vemos un símbolo de radiación, sabemos que tenemos que mantenernos un tanto distantes. O por ejemplo, si vemos un anillo en el dedo, eso es símbolo de que esa persona está casada. Entonces los símbolos nos informan cosas. Ahora, el asunto interesante con respecto a los símbolos es que transmiten señales, pero en sí mismos estos no tienen el poder de producir aquello que señalan. No quiero que suene a trabalenguas. El símbolo no tiene poder de producir aquello que señalan. ¿A qué me refiero? Una persona no está casada por el hecho de ponerse el anillo, ¿no es verdad? El anillo simplemente confirma que previamente tomó lugar un pacto. De tal manera que el anillo informa sobre esa verdad, pero no es por el anillo, de tal manera que si me lo saco el anillo sigo casado. ¿Me dejo entender? ¿No? El símbolo no tiene el poder, solamente transmite. Bueno, el bautismo de Juan era justamente eso, un símbolo. El bautismo de Juan era un símbolo externo. Con su respuesta Juan estaba diciéndole, ¿saben qué? Lo siguiente, estaba diciendo, yo los bautizo con agua, pero va a venir otro más poderoso que yo. Lo que les estaba diciendo prácticamente es, sí, mi bautismo está autorizado por el Mesías, pero el cambio verdadero de este símbolo que yo estoy administrando solo lo va a producir Él, no yo. No yo. Entonces Juan está haciendo al menos 4 cosas con esta respuesta. Primera cosa, dando evidencia, como les estaba comentando, de que sí estaba autorizado a llevar a cabo este bautismo porque su autoridad se la había dado el Mesías. Segunda cosa, los está reprendiendo. Los está reprendiendo porque debían haberse dado cuenta de que aquel Elías que esperaban estaba enfrente de ellos. Tercer asunto, con su respuesta también les estaba diciendo que esa señal externa del lavamiento, de la purificación de pecados, quien realmente la iba a llevar a cabo era el Mesías. Y miren, no hay citas interesantes para confirmar esto. Lucas 3:15 al 16 dice lo siguiente. Lucas 3:15 al 16 dice así. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y algunos predicadores se han sacado de ahí, ¿no? El bautismo de fuego, y nada que ver. ¿Saben a qué se refiere eso, no? Efectivamente, perdón, gracias. Efectivamente, la batería se acabó.
Amén. Ahora sí. Efectivamente, el Señor Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo, pero al decir que bautiza en fuego, estaba hablando también del juicio venidero. Bien. Y cuarta cosa, ¿no? Con su respuesta, también Juan les estaba diciendo a las mismas autoridades religiosas que estos también necesitaban arrepentirse. Miren el testimonio de Mateo 3, del 7 al 10. Realmente era potente Juan. Miren lo que les dice, ¿no? Al ver Juan, ¿no? Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, escuchen esto por favor, si alguna vez han pensado que algún predicador o que alguna vez yo he sido medio fuerte, escúchenlo a Juan. Dice, ¿no? Generación de víboras. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren, ¿no? Complementado con los otros evangelios, se está confirmando lo que les estoy predicando. Habían muchos que conocían de las escrituras y decían, el Mesías tiene que venir en tal fecha, el Mesías va a salir de tal lugar, el Mesías va a ser así, el Mesías va a ser así. Y no lo reconocían, no lo reconocían. Generación de víbora, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Entonces noten ustedes, ¿no? Parafraseando un poco hasta aquí, el pasaje más o menos queda de esta manera. Presten atención. Sí, les dice, ¿no, Juan? Yo bautizo en agua porque soy el precursor del Mesías. Él me valida en esta tarea. Pero yo apenas soy una voz llamando a todos a prepararse para la venida de aquel que hará el verdadero cambio. Y ustedes que hoy vienen a preguntarme, también necesitan estar preparados. Eso es lo que prácticamente Juan les estaba diciendo. Yo soy solamente una voz. Tanto me han venido a preguntar si soy el Cristo, si soy el profeta, si soy Elías, pero yo soy simplemente alguien preparando el camino. Yo soy simplemente alguien apuntando a aquel que hará el verdadero cambio en sus vidas. Muy importante también, aunque parezca insignificante, es que se nos da una locación de este asunto, ¿no? Dice que todos estos asuntos, todo esto sucedió ¿dónde? En Betábara. No solo que se nos da una locación para darle un contexto histórico al tema, sino para poner en evidencia de que esto sucedió en presencia de muchísimas personas. Ahora bien, quizás a ojos de los sacerdotes, levitas y fariseos, porque ciertamente fue así, Juan el Bautista de pronto parecía no conocer tanto acerca del Mesías como ellos lo hacían. Me imagino incluso viendo al Bautista y ellos diciéndose, pero oye, míralo pues a este chico. Está vestido con piel de camello, come langostas y miel, está todo clinudo. No, ¿qué iba a conocer del Mesías? Ni idea. Entonces me imagino ellos pensando de esta manera, pero qué equivocados que estaban. El Señor Jesucristo dijo claramente que no había habido más grande profeta como Juan el Bautista. Entonces, a pesar que en cuanto a la apariencia, el Bautista parecía no conocer mucho acerca del Mesías, era el que ciertamente más sabía de él. Pero así también hay muchos hoy que conocen todos los aspectos del cristianismo, pero no reconocen a Jesús debido a que solo tienen conocimiento. Amados, está bien conocer. Está bien estar empapados de doctrina. En cierta oportunidad alguien se animó a decir, ¿no? En un ambiente un tanto, no por usar despectivamente el término, pero un tanto más pentecostal, ¿no? Que decía, se le paraban los vellos del brazo y decía, mira, esto no es doctrina. Falso. Todo lo que hacemos es doctrina. Todo lo que hacemos en nuestra vida deviene de algún tipo de doctrina que tenemos en la cabeza. Pero hay un asunto muy importante aquí. Si la doctrina no produce fruto, no produce piedad,
no produce un cambio de vida, es mero conocimiento y ya. Si la doctrina que tengo no afecta mis pensamientos, mi forma de actuar, mis emociones, es simple y mero conocimiento y ya. También hay muchos que no les reconocen porque no quieren aceptar aún la autoridad de Cristo. No quieren aceptar la autoridad de Cristo. ¿Cómo hacen esto? Siguen controlando sus vidas. Siguen pensando que quienes son autoridad son ellos mismos. De tal manera dicen que, bueno, la Biblia puede decir tal cosa, pero yo voy a hacer de tal manera. La Biblia me dice que si de pronto alguien está siendo violento conmigo, yo le presente la otra mejilla. No, pamplinas, eso no funciona para el mundo de hoy. Yo voy a responder. Si me responden con un grito, yo voy a gritar más fuerte. Si me engañan, yo voy a engañar 2 veces. Y así razonan las personas. Y de pronto muchos de este tipo de personas pueden decir, ay, pero yo conozco a Cristo, pero en realidad están dando evidencia de que no lo reconocen. Pero hay otros, amados, que sí lo reconocen. ¿Por qué? Porque primeramente reconocen que el Señor Jesús es el único digno. Miran sus vidas y dicen, realmente no hay dignidad en mí. No hay dignidad en mí, no hay que le pueda yo presentar a Dios. No hay que yo le puedo presentar a Dios una ofrenda tremenda o hacer un pacto con Él o de pronto empezar a hacer un montón de obras buenas. No hay absolutamente nada que yo le pueda presentar a Dios porque no hay nada digno en mí. El único digno es Él. Esos verdaderamente reconocen a Cristo. Porque tienen la misma humildad que estaba mostrando el Bautista. Están señalando a Cristo. Hay quienes también le reconocen porque dejan que Él brille y ellos se apagan. El mismo Bautista dijo, no es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso consiste un cristiano. Eso está hecho un cristiano, justamente que deja que el Señor Jesucristo brille y cada vez Él se va apagando. Y eso puede sonar medio que, ¿cómo? ¿Cómo me voy a apagar yo? ¿Acaso yo no soy importante? ¿Que Dios acaso no me ama? Claro que te ama. Pero porque te ama mandó para que Él brille. ¿Qué significa esto de apagarse? Ya no tanto de nosotros, sino más de Él. Para que en todo lo que hagamos quede reflejado Él y no nosotros. Sabemos también que hemos reconocido a Cristo porque no tememos presentar al Señor Jesucristo a otros. Y aquí les voy a hacer algo también, les voy a decir algo muy importante. De pronto el Bautista pudo haber señalado que la solución de Israel era cualquier método que él se puede inventar, o de pronto Juan pudo haber reunido un tremendo ejército con la popularidad que tenía para tronarlos a los romanos, pero no hizo eso, ¿no es verdad? Hay una característica fundamental si hemos reconocido a Cristo, y es que no hemos de tener temor de presentarlo a otros, aún a costa de la propia vida. Si ustedes repasan el testimonio no solo del Bautista que murió por el Mesías igual, pero de todos los apóstoles y los mártires, no tuvieron temor en presentar a Jesús aún a costa de su propia vida. Efectivamente, quizás a nosotros no nos van a cortar la cabeza el día de hoy. Pero si de pronto por presentar a Cristo nos vamos a ganar rechazo social, o nos vamos a ganar que nos digan, ustedes están locos, o nos vamos a ganar de pronto que no nos acepten en ciertos lugares, pero eso no importa. Porque si hemos reconocido al Señor Jesucristo verdaderamente en nuestras vidas, no hemos de tener temor en presentarlo a Él. A Él. Y esto no solamente con respecto a la predicación del Evangelio, amados hermanos. Esto con respecto también a lo que debemos decirle a las personas. Por ejemplo, hay alguien que se encuentra desanimado, hay alguien que se encuentra en depresión. La solución no es una terapia,
La solución es encontrarse, reconocer verdaderamente a Cristo. Esa es la solución. Usted está teniendo problemas el día de hoy, que no puede dormir tranquilo, que no tiene paz con sus familiares, con sus vecinos, con todo. La solución es el Señor Jesús. Él es la solución. Entonces, amados, aquellos que reconocen al Señor Jesucristo no tienen temor en mostrarlo. Amén. Solo pueden encontrar a Jesús aquellos que reconocen entonces, ¿qué cosa? Su autoridad. Hay quienes parecen conocer mucho, no lo reconocen, pero hay quienes parecen no conocer mucho y sí lo reconocen, ¿no es verdad? Decidí titular este tema, ¿y tú quién eres? ¿Saben por qué? Nuestra autoridad viene de Él. Nuestra misión es señalarlo a Él, porque de Él es la autoridad. Así que si alguna vez alguien les pregunta, ¿y con qué autoridad predican estas cosas? No sos un sacerdote, no sos un pastor, no sos aquí, que allá. La autoridad es de Él, y eso es lo que yo vengo a anunciar. Amén. Y eso se trata del evangelio que predicamos. Vamos a terminar ahora mismo. Amado Dios celestial, muchísimas gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Muchísimas gracias porque ciertamente nos has permitido reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nos has permitido esto y no simplemente quedarnos en el mero conocimiento, amado Señor, sino de que este conocimiento de Cristo haya transformado por completo nuestras vidas. Dios mío, si de pronto en esta mañana me encuentro en algún tipo de bache espiritual, por llamarlo de algún modo, te pido que nos ayudes, amado Señor, a salir de aquella situación y encontremos gozo pleno en seguir a tu Hijo, a nuestro Señor y nuestro Salvador. Amado Padre, así también te pido por aquellos que de pronto no han llegado aún, a pesar de todo el conocimiento que ya tienen, valga la redundancia, de reconocer a tu Hijo como el Señor de sus vidas. Te pido que si te place en esta mañana, abra sus entendimientos y de las tinieblas los traigas al reino de tu amado Hijo. Bendito Señor. Padre, te queremos pedir todas estas cosas en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.